10 de noviembre, cita bíblica, San Marcos 12, 38, 44 del libro Hablar con Dios, el título, el valor de la limosna. La liturgia de este domingo nos presenta la generosidad de dos mujeres que merecieron ser alabadas por Dios. En la primera lectura leemos cómo Elías pidió de comer a una viuda que encontró a las puertas de Sarepta. Eran días de sequía y de hambre, pero aquella mujer compartió con el profeta lo que le quedaba, hasta el último puñado de harina, y confió en la palabra de aquel hombre de Dios. Ni la harina se le vació, ni el aceite se le agotó, hasta el día en que el Señor le envió la lluvia sobre la tierra, y así sucedió. Todo luego en honor de ser recordado por Jesús. Y eso es hermoso. En el Evangelio de hoy nos presenta el Señor sentado en el lugar de las ofrendas para el templo, observar cómo la gente depositaba allí su limosna. Bastantes ricos echaban mucho. Entonces se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas que hacen la cuarta parte de un haz. Se trataba de 2 monedas de escaso valor. Su importancia desde un punto de vista contable era mínima, pero para Jesús fue muy grande. Mientras ella se marchaba, congregó a sus discípulos y señalándola dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los otros, pues todos han echado algo que les sobraba. Ella, en cambio, en su necesidad echó todo lo que tenía para su sustento. El Señor alaba a esa mujer la generosidad de la limosna destinada al culto y a toda dádiva que nace de un corazón recto y generoso y que sabe dar incluso aquello que tiene necesidad. Más que en la cantidad misma, Jesús se fija en la disposición interior que mueve a obrar. No mira tanto la cantidad que se le ofrece, sino el afecto con que lo da. La limosna no solo da lo superfluo, sino también lo necesario. Es una obra de misericordia grandísima al Señor, que no deja nunca de recompensar. Jamás será pobre una casa caritativa, repetía el santo cura de Ars. Su práctica habitual resume y manifiesta otras muchas virtudes y atrae la benevolencia divina. En las Sagradas Escrituras es vivamente recompensada. Nunca temas dar limosna, dice Tobías, porque de este modo atesoras una buena reserva para el día de la necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas, y es un don valioso para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Si alguno no entiende esta obligación o se resiste a cumplirla, se expondría a reproducir una vida de la triste figura de aquel mal rico que, ocupado solo en sí mismo, apegado desordenadamente a sus bienes, no acepta a ver que el Señor puso al pobre Lázaro cerca de él para que le socorriera con sus bienes. Con qué alegría volvería aquella mujer a su casa después de haber dado todo lo que tenía. Qué sorpresa la suya cuando en su encuentro con Dios después de esta vida pudo ver la mirada complacida de Jesús aquella mañana en que hizo esta ofrenda. Cada día esa mirada de Dios se posa sobre nuestra vida. La limosna brota de un corazón misericordioso que quiere llevar un poco de consuelo al que padece necesidad, o contribuir con sus medios económicos al sostenimiento de la Iglesia y de aquellas obras buenas dirigidas al bien de la sociedad. Esta práctica lleva al desprendimiento y prepara el corazón para entender mejor los planes de Dios.
Esta disposición del alma lleva a ser muy generosa con Dios y con nuestros hermanos, a moverse, a buscar recursos, a gastarse para ayudar a quienes pasan necesidad. No puede un cristiano conformarse con un trabajo que le permita ganar lo suficiente para vivir él y los suyos, grandeza de corazón les impulsara a arrimar el hombro para sostener a los demás por un motivo de caridad y por un motivo de justicia. Los primeros cristianos manifestaron su amor a los demás viviendo con especial esmero la preocupación por atender las necesidades materiales de sus hermanos. De ahí las innumerables referencias que encontramos en los Hechos de los Apóstoles y en la epístola de San Pablo sobre el modo de vivir de esta obra de misericordia. Hasta se refiere la manera concreta de llevarla a cabo. El día primero de la semana separa cada uno de ustedes lo que parezca bien, escribe San Pablo a los cristianos de Corintio. No solo daban lo que les sobraba, muchas cosas. Pasaban entonces por duros momentos económicos. El apóstol no deja de alabarlos, pues en medio de una gran tribulación con que han sido probados, se rebosan, su rebosante gozo y su extrema pobreza se desbordaron en tesoros de generosidad, porque doy testimonio de que según sus posibilidades y aún por encima de ellas, nos pidieron con mucha insistencia la gracia de repartirla, de particular y de participar en el servicio de los santos. No solo contribuyen con generosidad en la colecta en favor de los cristianos de Jerusalén, sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego por voluntad de Dios a nosotros. Quizás se refiere San Pablo a la entrega generosa a la evangelización de sus colaboradores más leales. Comentando este pasaje, Santo Tomás afirma que así debe de ser el orden en el dar, que primero el hombre sea acepto a Dios, porque si no es grato a Dios, tampoco será recibido sus dones. La limosna, en cualquiera de sus formas, es expresión de nuestra entrega y de nuestro amor al Señor, que ha de ir por delante. Dar y darse no depende de muchos o de pocos que se posean, sino el amor a Dios que se lleva en el alma. Nuestra humilde entrega se hace aceptable a los ojos de Dios con su unión a la oblación con Jesús. La limosna atrae la bendición de Dios y produce abundantes frutos. Cura las heridas de las almas que son los pecados. Es defensa de la esperanza, tutela de la fe, medicina del pecado. Está al alcance de quien la quiere efectuar, grandes y fácil a la vez, sin peligro que nos persigue por ella, corona de paz, verdadero y máximo don de Dios, necesaria para los débiles, gloriosa para los fuertes. Con ella el cristiano alcanza la gracia espiritual, consigue el perdón de Cristo, juez, y cuenta a Dios entre sus deudores. La limosna ha de ser hecha con rectitud de intención, mirando a Dios, como aquella viuda de la que nos habla Jesús en el Evangelio, con generosidad, con bienes que muchas veces no nos serían precisos, pero que son más necesarios a otros, evitando ser mezquinos o tacaños con quien tan generosamente se ha excedido con nosotros, hasta entregarse totalmente sin tasa. Pensad cuánto os cuesta ser cristiano. La limosna debe de nacer de un corazón compasivo, lleno de amor a Dios y a los demás. Por eso, por encima del valor material de los bienes que compartimos,
está el espíritu de caridad con que realizamos la limosna, que se manifestará en la alegría y generosidad al practicarla. Así, aunque no dispongamos de muchos bienes, haremos realidad la palabra de San Pablo que hoy recoge la liturgia de las horas. Con la fuerza de Dios somos los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. No demos nunca con mala gana o con tristeza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios premiará con creces nuestra generosidad, lo que hayamos aportado a los demás en tiempos, dedicaciones, bienes materiales. El Señor nos los devolverá aumentado. Os digo esto, quien siembra escasamente, escasamente cosechará, y quien siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así multiplicó Dios los pocos bienes de la viuda de Sarepta, puso a disposición en Elías los panes y los peces que un muchacho entregó a Jesús y que quizás tenía provisionalmente reservada para aquella necesidad. Esto dice el Señor: me diste poco, recibirás mucho. Me diste bienes terrenos, te los devolveré celestiales. Me diste temporales, los recibirás eternos. Con gran verdad afirma Santa Teresa que aun en esta vida los paga su majestad con unas vías que solo quien goza de ellas lo entiende. Pidamos a Nuestra Señora que nos concede un corazón generoso, que sepa dar y darse, que no escatime tiempo, ni bienes económicos, ni esfuerzos, a la hora de ayudar a otros y a esta empresa apostólica en bien de los demás. El Señor nos mirará desde el cielo con amor compasivo, como miró a la mujer pobre que se acercó aquella mañana al lugar de las ofrendas en el templo. 10 de noviembre del libro Hablar con Dios, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.